Romanos capítulo número 5. Vamos a leer esta parte de la escritura, Romanos capítulo número 5, desde el versículo número 11, desde el verso número 1 hasta el versículo número 11. Que sean todos bienvenidos al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Vamos a exponer este texto para después aplicar este texto a nuestras vidas. Romanos capítulo 5, Romanos 5, desde el primer verso hasta el verso número 11. Si usted tiene una Biblia, acompañe por favor con esta lectura. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo número 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Vamos a estar exponiendo, hermanos, en dos partes todo lo que acabamos de leer. Hoy domingo estaremos exponiendo los primeros 5 versos y el domingo que viene, si Dios lo permite, continuaremos con el resto. Pero el tema de esta exposición es el siguiente: los frutos de la justificación, parte número 1. Ese es el tema de esta exposición. La justificación que hemos recibido nosotros por gracia, esa declaración legal que Dios hace hacia nosotros pecadores que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Esa justificación no solamente es una bendición en posición, sino que también tiene sus implicaciones, también tiene sus frutos. Y así como la justificación no la recibimos por nuestras obras o méritos religiosos, sino por la fe, también los frutos que vamos a estar exponiendo de la justificación no podemos perderlos, no podemos nosotros retenerlos por nuestras buenas obras, sino que los retenemos por la gracia de Dios, los retenemos por la fe sola. Así que hay una justificación hacia nosotros, pero también hay unas implicaciones, hay unos frutos de la justificación, y en eso queremos estar nosotros exponiendo, en eso queremos nosotros estarnos gozando, porque Dios ha retirado la ira que estaba con nosotros. Dios ha dado ahora un acceso, no solamente al Padre, sino también nos ha dado un acceso a la familia de Dios, y ahora nosotros ya no nos jactamos en nuestras propias justicias, sino que nos gloriamos en Jesucristo, pero también nos podemos gloriar en el presente. No solamente hay una gloria en el futuro, sino también hay una gloria en el presente. Por eso el cristiano puede gloriarse aún en las tribulaciones. Así que el objetivo de esta predicación es que nosotros conozcamos los frutos de la justificación. Esos frutos se sostienen no por esfuerzo propio, sino por la gracia de Dios. Los frutos de la justificación se sostienen gracias a Cristo y nada más. Y en eso es lo que nosotros vamos a estar exponiendo
Así que vamos a estar exponiendo los primeros 5 versos, pero vamos a orar para que Dios pueda traer tranquilidad a nuestras mentes, a nuestra alma, y podamos nosotros escuchar su palabra. Nuestro Dios, en esta hora pedimos tu ayuda a través del Espíritu Santo. Nuestro Dios, oramos para que podamos ser nosotros entendidos al escuchar su palabra, que podamos nosotros glorificar tu palabra, exaltar tu nombre, que a través de su palabra nosotros seamos exhortados, a través de esta exposición seamos nosotros humillados, pero también que seamos consolados y que seamos promovidos a la santidad, que haya en nosotros un ánimo por seguir adelante, pero no mirando las cosas perecederas, sino mirando lo futuro, mirando nuestra posición gloriosa que tenemos en Cristo, mirando las riquezas que hemos obtenido por gracia. Nuestro Dios, pedimos de su ayuda para poder entender su palabra y que pueda traer salvación a aquellos que aún no se han arrepentido. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dividir esta exposición en 3 partes muy sencillas de recordar. Número 1, los frutos de la justificación es la paz para con Dios. Número 2, los frutos de la justificación es el acceso que tenemos ahora a Dios. Y número 3, los frutos de la justificación es esa gloria ya no en nosotros, sino esa gloria en la esperanza de la gloria de Dios y esa gloria en el presente, aún en medio de las tribulaciones. Así que es fácil de recordar cómo vamos a dividir en 3 partes esta exposición. Número 1, ahora tenemos paz. Número 2, ahora tenemos acceso. Número 3, ahora podemos gloriarnos en Dios. Así que vamos pues a iniciar con esta exposición. Vamos a estar desde el primer verso hasta el versículo número 5. Y quisiera hacerles, hermanos, una breve introducción. ¿Qué es lo que está rodeando el pasaje? Para poder entender el pasaje, tenemos que echar un vistazo a lo que rodea el pasaje. Y hermanos, lo que rodea el pasaje en esta parte de la carta es uno de los temas más importantes que vemos en la carta a los romanos, y es esta enseñanza que la justificación, esta declaración legal que Dios hace a favor del pecador en base a la obra suficiente de Cristo, declarando a pecadores inocentes. Esta declaración legal es la justificación que se recibe solo por la fe y nada más. Pablo está explicando a su audiencia, a los judíos cristianos, a los judíos que se oponen al evangelio, que la justificación tanto en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto nunca han sido por esfuerzos humanos. No fue por la circuncisión, no fue por las obras de la ley. Desde el principio ha sido por la sola fe. Uno de los temas centrales de la carta a los romanos es esta enseñanza. La justificación se recibe solo por la fe, no en base a obras propias, sino en base a la única obra suficiente que Dios garantiza, y es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa justicia que Cristo ofrece o que Dios ofrece a través de Cristo es recibida solo por la fe y nada más. Y Pablo va a decirle a la iglesia que esta justificación tiene implicaciones, y estas implicaciones de igual manera no se sostienen con esfuerzos propios, sino que se sostienen por la gracia de Dios. Pablo entonces ha escrito a la iglesia que está en Roma. El propósito de la carta de Pablo a esta iglesia es que los cristianos puedan profundizar un poco más en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Esta carta no es una carta evangelizadora, es una carta que está escrita a cristianos, a creyentes, y Pablo desea que puedan profundizar mucho más allá
en el Evangelio de Jesucristo, porque lo que mantiene a la iglesia es este glorioso Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no es una moda que nosotros hayamos creído en el pasado, es algo real que tenemos que estarlo meditando en el presente, porque es lo que vamos a hacer en la eternidad, ver cara a cara a nuestro Redentor, alabar su nombre, porque Él es digno, es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y todo lo ha hecho para la alabanza de Dios y para la alabanza de Cristo y para la alabanza del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos todos los días estar meditando en el Evangelio, pero Pablo le llama un poderoso Evangelio, Pablo le llama un glorioso Evangelio, y es algo que nosotros deberíamos de estar preguntando. El Evangelio que yo conozco tiene que ser glorioso, tiene que ser poderoso, porque eso me va a motivar a seguir adelante en mi vida cristiana. No es el Evangelio, es el glorioso Evangelio, es el poderoso Evangelio capaz de dar vida a los muertos, capaz de traer luz a los que están en tinieblas. Así que Pablo está explicando la profundidad del Evangelio, pero antes de explicar la profundidad del Evangelio, Pablo quiere explicar la posición tan deplorable que tiene el hombre sin el Evangelio. Por eso Pablo inicia con en su carta diciéndole a los hombres, tanto judíos como gentiles, no importa si eres descendiente físico de Abraham, no importa si eres gentil, no importa si no tuviste una ley escrita, la tienes en el corazón. Y Pablo les dice a los hombres, judíos y gentiles, por causa de su pecado, ustedes están bajo la ira de Dios. Pablo no inicia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. Pablo inicia explicando la condición del hombre, para que el hombre, una vez que entienda su condición, pueda decir, este Evangelio es glorioso, este Evangelio es poderoso, porque me ha rescatado de esa condición en la que yo me encontraba, y todo ha sido por gracia, y todo es para la gloria de Dios. Así que Pablo está explicando que todos los hombres, sin importar raza, están bajo la ira de Dios. Pablo está explicando que sin importar si eres judío o gentil, te espera un juicio. En ese juicio no importará si conociste la ley de Dios escrita. En ese juicio no va a importar si tuviste la señal de la circuncisión. Nada marcará la diferencia. Lo único, dice Pablo, que marcará la diferencia es que si tú recibiste por la fe la justificación. Lo único que interesa, lo único que va a marcar la diferencia es lo que Dios ha ofrecido. Y Dios ha ofrecido desde el Antiguo Testamento su justicia para ser aceptada por la fe. En el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, esa justicia, quien es Cristo, ha sido revelada paso por paso. Y afectó a la vida de Abraham, afectó la vida de Isaac, afectó la vida de David, afectó la vida de Josué. Esa promesa se fue desarrollando, esa justicia que Dios está ofreciendo, primero lo ofrece en forma de promesa, pero cuando viene Cristo, nacido de una virgen, la promesa ahora es una realidad. Así que Cristo, su obra es lo que marca la diferencia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y preste atención en esta parte, Romanos 3:24, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la justificación solo ha sido por la fe. No tiene nada que ver obras ni ritos religiosos. Y para que no quede duda alguna, el apóstol Pablo pone de ejemplo al patriarca Abraham. Abraham, hermanos y amigos,
es el vivo ejemplo de la justificación. Una vez más, Abraham, antes de ser el gran patriarca, antes de recibir la señal de la circuncisión, a Abraham se le dio una promesa, no solamente promesas de una tierra física, no solamente de un linaje físico, sino que Abraham recibió la revelación de un mejor pacto, de una mejor tierra, la patria celestial y un mejor linaje, los linajes espirituales. Y el verdadero descendiente, dice Pablo, es Jesucristo. En el Gálatas 3:16. El verdadero Israel es Jesucristo, porque en Él serían benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, Abraham miró a Cristo en forma de promesa. Abraham creyó en el Evangelio, Juan 8:56. La promesa de Abraham fue recibida por la fe, una mejor patria, un mayor descendiente que los descendientes físicos, nuestro Señor Jesucristo, una mayor descendencia que la descendencia carnal, una descendencia espiritual. Gálatas 3:29 dice: y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Abraham recibió la justificación por la fe, y Abraham recibió las promesas también por la fe. Ahora, hermanos, Pablo va a explicar a los lectores lo siguiente: si la justificación fue por la fe sola, los resultados, los beneficios, los frutos de la justificación se conservan también por la fe y no por méritos propios. Una vez más, la justificación se recibe por la fe. La fe es ese canal por la cual recibimos la justicia de Cristo. La fe es esa mano desnuda que el mendigo extiende para recibir el beneficio. La fe no es una obra, la fe es ese canal. Y Pablo está diciendo: los frutos que ustedes recibieron por la justificación se sostienen gracias a Cristo y no a los esfuerzos propios. Así que vamos a iniciar pues, y como decía al principio, vamos a definir los 3 puntos o los 3 frutos de la justificación. Número 1, paz para con Dios. Eso lo encontramos en el verso número 1. Ahora que hemos sido ya declarados justos, ahora que hemos recibido por la fe la justificación, ahora esa justificación tiene frutos. Y los frutos es la paz para con Dios, versículo número 1. Versículo número 2, la primera parte del verso: ahora tenemos acceso a Dios. Y el versículo 2, la última parte, 3, 4 y 5, ahora tenemos una gloria. Ahora nos podemos gloriar en la esperanza, y ahora podemos gloriarnos en las tribulaciones. Así que vamos a iniciar, hermanos, con la primera parte de esta exposición. Lea en sus Biblias y preste atención lo que gira alrededor de la palabra paz. ¿Cómo vamos nosotros a entender lo que significa la paz en este libro? Preguntas: ¿será acaso una paz como el mundo la define? ¿O será acaso una paz como la Biblia misma lo define? ¿Será una paz ausencia de problemas? ¿Será una paz que trae la abundancia de la riqueza? ¿O será acaso una paz interior que las obras pueden lograr? ¿Qué tipo de paz leemos en el verso número 1 del capítulo número 5? Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios: justificados, o sea, declarados inocentes en base a las obras de Jesucristo y no a nuestras obras propias. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo en Juan 4,
14, verso 27, en el contexto de su despedida. Jesús cita estas palabras en el contexto de su muerte. Jesús cita las palabras en Juan 14, 27, en el contexto de su ascensión. Y dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Y preste atención a esta parte. Yo, o sea Jesucristo, yo no la doy, o sea la paz, yo no la doy como el mundo la da, como las ideas que son contrarias a la voluntad de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y aquí vienen las palabras de un buen pastor, Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Cuando nosotros decimos nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, para los creyentes verdaderos, ese es un motivo de consuelo, ese es un motivo de gozo. No hay por qué temer, no hay por qué tener miedo, pero también es algo contrario a los que no son creyentes. Debería de causar un terror horrible para aquellos que no son creyentes verdaderos, porque el Señor Jesús, quien estuvo en la tumba por 3 días, está vivo, ha resucitado, Él reina en el cielo y en la tierra, y ha prometido, ha jurado regresar, y va a establecer la justicia, y va a juzgar cada pensamiento, va a juzgar cada hecho, y los va a mandar a la condenación eterna. Por eso el Señor Jesucristo son buenas noticias para algunos, pero para los que le rechazan son malas noticias. Pero el Señor Jesucristo dice: mi paz os dejo, mi paz les voy a dar. Y no va a ser una paz que pueda comprar la abundancia, no va a ser una paz que pueda comprar la ausencia de problemas. No va a ser una paz que puedan lograrse a través de las obras, sino va a ser una paz que proviene del cielo, una paz que emana de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entendemos, pues, la palabra paz? El diccionario de la palabra paz, en un sentido positivo, lo define de la siguiente manera: es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad todas las partes del ser. Eso nos suena muy filósofo, y nos suena muy psicológico, y nos suena muy romántico. La paz, como la define el mundo, es un equilibrio de emociones. Pero también lo define como una tranquilidad mental de una persona o de una sociedad. Estamos definiendo lo que es la paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En un sentido negativo, hermanos, la paz significa la ausencia de guerra o la ausencia de violencia. Pero ¿cómo nosotros podemos comprender lo que significa la paz? Porque la paz es un fruto de la justificación que se sostiene también por la gracia, se sostiene también por la fe. No es una paz que pueda ser retirada después de que se ha otorgado. Es una paz inamovible porque se sostiene en base a la inamovible obra de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder entender esta palabra paz, cuando viene rodeado de la palabra justificación, y cuando viene rodeado la palabra por la fe, y cuando viene rodeado esta palabra tan hermosa por medio de nuestro Señor Jesucristo, y cuando viene rodeado por todo el contexto de que la necesidad más grande del hombre es ser declarado inocente, porque viene un día en que Dios juzgará al mundo con justicia, nosotros podemos entender que esta paz nada tiene que ver con nuestras emociones,
Nada tiene que ver con la abundancia de riqueza, sino tiene que ver si hemos sido declarados justos por el juez supremo de toda la tierra a través de nuestro único y suficiente Señor y Salvador, quien es Cristo. Así que, hermanos, la palabra paz en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se define como prosperidad. Y nosotros conocemos esta palabra shalom, prosperidad. Prosperidad. Y si usted ve en el idioma original, usted va a encontrar la palabra paz en la Biblia se define como prosperidad. Pero ¿de qué tipo de prosperidad habla? Cuando nosotros vemos que esta palabra está rodeada por esa declaración legal que Dios hace y que se recibe por medio de la fe, y que nosotros sabemos que estábamos bajo la ira de Dios, esta palabra paz nos trae un convencimiento verdadero de lo que significa prosperidad. El hombre sin Cristo está arruinado. El hombre sin Cristo está muerto. El hombre sin Cristo está en un estado deplorable y no puede hacer nada por sí mismo para salir de ese estado, a menos que intervenga Dios, a menos que intervenga la cruz de Cristo, para que pueda encontrar ahora esa paz para con Dios. Hermanos, la palabra justificación, una vez más, es importante tenerla siempre en mente. Es una declaración a favor nuestro. Nosotros pecadores en el pasado, nosotros criminales en el pasado, nosotros enemigos en el pasado, pero por la fe, por la gracia de Dios, ahora hemos escuchado estas palabras. Eres libre de cualquier pecado gracias a Jesucristo. Y no es gracias a la circuncisión, no es gracias a las obras, no es gracias al bautismo, no es gracias a que fuiste a un seminario, sino es gracias a Cristo exclusivamente, lejos de cualquier mérito propio. Esta declaración, hermanos, nos habla de que Cristo fue perfecto o es perfecto y que Cristo cargó nuestros pecados. Y ese sacrificio de Jesucristo retira lo que había en nosotros y ahora nos trae una paz, una reconciliación. Isaías 53, verso 11, verá el fruto, la cruz, verá el fruto de la aflicción de su alma y Dios quedará satisfecho por su conocimiento o por la fe en Jesucristo. Mi Hijo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así que la paz, hermanos, significa reconciliación ahora. El contexto nos da la respuesta o los versos anteriores. Versículo número 11 de Romanos 5. ¿De qué trata la paz? Véalo usted con su propia vista. Romanos 5, verso número 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora la reconciliación. Versículo 9. Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De quién? Salvos de la ira de Dios. La justificación tiene implicaciones, no solamente es en posición, sino que también trae frutos. Dios está en guerra en contra del pecador y en contra de su pecado. Una vez más, el hombre está enemistado contra Dios por causa de su rebeldía. El hombre es un pecador, pero no es una víctima. El hombre es un rebelde ante Dios. Dios está en guerra contra el pecador por causa de que el hombre rebelde ante los mandamientos de Dios. El primer pecado que se manifiesta en el hombre es la rebelión ante Dios, ante su ley. Dios está en guerra. Si tú no estás en Cristo en esta mañana, Dios está en guerra contigo. Pero Cristo es el que trae la paz. Si tú no estás en Cristo, tú estás en graves problemas. Y te lo digo con todo mi corazón. Tú estás bajo un juicio. Y es cuestión de tiempo para que ese juicio se derrame en tu vida.
Pero Dios ofrece a Cristo. No rechaces a Cristo. Él es el que trae la paz a través de un costo muy alto que fue su vida en esa cruz derramada por nosotros. Estamos en guerra. El pecador está en guerra. Dios está en guerra. El pecador está bajo la ira santa. El pecador está bajo la maldición. El pecador está bajo la enemistad. Romanos 1:18. Éxodo 22:24, Salmos 7:11, Juan 3:36, Efesios 5:6 y Romanos 5:10. Hermanos, la justificación debe de dar alegría a aquel que ha sido ya justificado. ¿Por qué? Porque Dios ha retirado la ira, Dios ha retirado la maldición, Dios ha retirado la enemistad, Dios ha hecho la paz en Cristo Jesús. Por eso la gloria se la damos a Cristo, porque el Evangelio no es simplemente una confesión, sino que el Evangelio es el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. El pasaje paralelo de esta parte que estamos leyendo, que Dios trae paz, es 2 de Corintios capítulo número 5, verso 18. Si quieren buscar este texto, de favor, 2 de Corintios 5, versículo número 18. Pablo está hablando de la realidad del glorioso evangelio. Trae la paz para con Dios en la persona y obra de Jesucristo solo. 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo número 18. La paz que habla Romanos 5, verso 1, es la reconciliación que Cristo hace a favor del pecador. No tiene nada que ver con nuestras emociones en nuestra vida cristiana, sino que tiene que ver con una bendición de la justificación. 2 de Corintios 5, verso 18. Y todo esto proviene de ¿quién, hermanos? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nosotros decimos, ¿cómo es esto? No tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, porque nuestros pecados, tus pecados, fueron puestos a Cristo. Y ahora Dios no toma en cuenta tu pecado, porque ese pecado ya fue pagado por Cristo. Esa es la reconciliación. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros, por nuestra causa, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La invitación para todos aquellos que no están en Cristo es este mensaje: reconcíliate con Dios por medio de Jesucristo. Dios hizo pecado a Jesucristo y ahora a través de Él nos mira a nosotros justos. Se acabó la guerra, se acabó la maldición, se acabó la enemistad, se acabó la ausencia de conflicto. Esa es la paz de Romanos 5, verso 1. La ausencia de conflicto. Ahora tenemos prosperidad para con Dios. Ahora esa prosperidad es una realidad inamovible. No depende de ti, porque depende de solo Cristo y sola fe. Por eso cuando nosotros nos juntamos, bien deberíamos decir no solamente gracia y paz. Bueno, ya lo decimos, paz. El Señor Jesucristo, después de su resurrección, Él decía paz a vosotros, porque Él ha logrado la paz. Pero hermanos, siguiendo con el pasaje, esta verdad de la justificación no solo es una posición sólida y segura,
sino que genera confianza, genera gozo. No solamente descansamos porque nuestros pecados han sido perdonados, sino que también nosotros podemos aplicar esta paz a través de nuestras vidas. Ahora nosotros tenemos acceso. Podemos tener paz en medio de los problemas, podemos tener paz en medio de las tribulaciones, porque ahora no solo tenemos la paz, sino que ahora tenemos el acceso. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora también no solamente hay paz, sino que también tenemos acceso. La paz nos abre el acceso a Dios Padre. La paz nos abre el acceso a Dios Padre. Y pasamos a la siguiente parte de la exposición. Versículo número 2. Por quien también tenemos entrada, o sea, acceso, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Segundo fruto de la justificación, tenemos acceso, tenemos entrada. Pablo sabe que su audiencia sabía que el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo solamente una vez al año. Y Pablo les está diciendo, hermanos, el fruto de la justificación no solamente es posición, sino que también es práctica. Una vez más, hermanos, ahora les digo a ustedes, porque la Biblia es lo que nos dice, la justificación. Sus frutos no solamente están en posición, estamos en una posición demasiado buena, sino que esa posición nos lleva también a la práctica. La práctica. ¿Y cuál es la práctica? De que tenemos entrada. Entrada. Y la palabra entrada significa acceso, admisión. Los enemigos de Dios no podrán entrar a su presencia, pero la familia de Dios sí puede entrar a la presencia gracias a los frutos de la reconciliación. Pregunta, ¿a qué gracia se refiere de la cual estamos firmes? Verso 2, porque también tenemos acceso o entrada o admisión por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el valor inmerecido, el favor, inmerecido que tenemos nosotros? La respuesta está en el mismo contexto, es la justificación. La justificación es una gracia a la cual usted tiene acceso. Y esa gracia, la justificación, también tiene aplicaciones prácticas. Y es lo que vamos a ver, dos implicaciones prácticas de la palabra acceso. Eres enemigo de Dios, no puedes entrar al acceso o a palacio. Eres amigo de Dios, bienvenido a palacio. Eres enemigo de Dios, reconcíliate con Dios. Pide perdón por tus pecados y por la fe recibe la reconciliación. Esa reconciliación nos abre un acceso. Dos accesos, hermanos, que vamos a estar brevemente. Tenemos acceso, número 1, a la familia de Dios. En otras palabras, los justificados forman parte de la familia de Dios. Los que no han recibido la justificación todavía son enemigos de Dios. Pero los que hemos recibido por la fe la justificación, ahora tenemos acceso a Dios como nuestro Padre. Somos miembros de la familia de Dios. Busque Efesios 2,
por favor, 17 y 18. Ahora que ya no hay enemistad, ¿vamos a quedarnos estáticos o vamos a ejercer privilegios? Dos privilegios: acceso a Dios como nuestro Padre, y también el segundo privilegio, acceso al trono de la majestad. Dos privilegios de los que gozan los que están en el nuevo pacto. Dos privilegios de los que gozan los que han recibido la justificación por la fe sola. El contexto por el cual el apóstol Pablo escribe en Efesios 2, 17 y 18, ellos estaban sin Cristo. Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso: gentiles, ustedes estaban sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa. Ellos no tenían esperanza, ellos no tenían Dios, pero ahora en Cristo Jesús Dios ha hecho un solo pueblo, judíos y gentiles, y ha traído la paz para con Dios, y esa paz nos genera un acceso. Verso 17 de Efesios 2:17, dice así la palabra: y vino y anunció las nuevas de paz, o sea, anunció el evangelio de paz a vosotros gentiles que estabais lejos, y también a los judíos que estaban cerca, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, o sea, de Cristo, los unos y los otros, o sea, gentiles y judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y esta es la palabra, y miembros de la familia de Dios. La entrada que tenemos por la gracia de la justificación nos da el derecho, nos da el privilegio, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, a ser parte de la familia de Dios. Y por eso nosotros podemos orar a Dios y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y por qué le hablas así al omnipotente? ¿Y por qué le hablas así al soberano? Lo haces por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos en oración, le decimos a Dios: no vengo a ti por méritos propios, sino vengo a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa frase significa que atrás tienes un letrero: tú has sido justificado por la fe en base a Cristo. Esas son las credenciales para tener acceso a la familia de Dios. El segundo acceso que tenemos, no solamente tenemos acceso a ser miembros de la familia, sino que ahora tenemos acceso de entrar y presentarnos ante Dios mismo, ante el trono celestial. Busquen Hebreos 4, versículo 14 al 16. No solamente tenemos paz para con Dios, sino que también tenemos acceso a Dios. El escritor de los Hebreos, hermanos, está dando conclusiones sobre la superioridad de Cristo en estos versos. Cristo es mayor que cualquier sacerdote. Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor que Aarón. La conclusión del escritor de esta carta: Cristo Jesús es ese gran sumo sacerdote que necesitábamos. Él no es débil, Él no es pecador, Él no muere, Él es eterno, Él es santo. Ustedes, dice el escritor, necesitaban, o todos necesitábamos
a el gran sumo sacerdote, porque ese gran sumo sacerdote traspasó los cielos, no traspasó el lugar del tabernáculo o del templo, él traspasó el mejor templo o el mejor tabernáculo. Aquello era una sombra que hablaba de un mejor sacerdote y de un mejor tabernáculo o de un mejor templo, y el gran sumo sacerdote traspasa los cielos por medio de, justificados pues por la fe, tenemos paz. Por medio de nuestro gran sumo sacerdote nos garantiza el acceso al trono de la gracia de Dios. Nuestro gran sumo sacerdote, su trabajo es efectivo. Su trabajo es efectivo. Los que estamos justificados tenemos grandes privilegios, acceso al trono. No cualquiera de nosotros puede entrar a ver al presidente de la República. Necesita uno credenciales, necesita uno alguna palanca, algún documento. El sacerdote del Antiguo Testamento tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año y tenía que primero ofrecer sacrificio por sí y después por todo el pueblo. Pero ahora, a través de la justificación de los frutos, tenemos acceso a el cielo mismo. Dice el verso 14 de Hebreos 4, por tanto, conclusión, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esta palabra es la que quisiera resaltar. Acerquémonos, pues. Hay libre acceso al trono de Dios. Hay libre acceso al palacio de Dios. Es muy negligente que nosotros en ocasiones no queramos estar en palacio. Queremos estar en muchas fiestas porque ahí hay comida, porque ahí hay relajamiento, porque hay diversión. Pero hermanos, nuestra posición nos da el derecho de entrar al trono de Dios para, como dice el texto, encontrar socorro oportuno. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué gran privilegio para los justificados. Qué gran privilegio, porque no hay impedimento, porque venimos en el nombre de Cristo, venimos ya justificados por la fe sola. Frutos de la justificación no solamente es paz para con Dios, sino que también es acceso a la familia de Dios y acceso al trono de Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque podemos entrar al trono a través de la oración por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la aplicación, hermanos? Acerquémonos pues confiados, no seremos rechazados, no seremos rechazados. Finalmente Pablo dice que esta gracia, la justificación está firme, la paz está firme y el acceso está firme solo por la gracia de Dios. Los frutos están firmes. Tercera parte de esta exposición, la segunda parte del verso 2, el verso 3, 4 y 5, lo leemos. Versículo número 2, viene otro fruto de la justificación, es gloriarnos. ¿Es pecado gloriarse? Por supuesto, la jactancia es pecado. Pablo ya ha dicho que la justificación sirve para aplastar nuestro orgullo en los versos anteriores. Pablo ya ha dicho que el hombre no tiene nada de que jactarse porque la justificación es solo por la fe. Pero hermanos, hay una jactancia positiva que es la que vemos en este verso y hay una jactancia negativa que es la que vemos en los versos anteriores. Pablo le está diciendo a los judíos cristianos, Pablo le está diciendo a su audiencia, hermanos, no tienen por qué jactarse.
Porque la justificación es solo por la fe. Abraham fue justificado por la fe. Abraham recibió las promesas por la fe. No hay nada que jactarse. Pero vemos aquí un fruto de una jactancia buena, una jactancia positiva. Y dice el verso 2, y nos gloriamos, o sea, nos jactamos, ¿pero en quién? En la esperanza de la gloria de Dios. El cristiano tiene un fruto, se puede gloriar, ya no en sí, sino en otro. Y ese otro es Jesucristo. Y nos gloriamos, dice Pablo, en la gloria, en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la salvación futura. Ahora nosotros podemos gloriarnos en esa salvación que viene. O sea que el cristiano se le ha permitido gloriarse solo en Jesucristo y nada más. El cristiano ahora puede gloriarse, puede jactarse que no está en este mundo, no es el destino de este mundo, sino el destino del cristiano es la gloria de Dios, la majestad de Dios, y en eso yo me glorío, dice el canto, me glorío en Jesucristo y nada más. Cuando nosotros tenemos posesiones, nos gloriamos en nuestras posesiones. Cuando tenemos un carro del año, se jacta en sí mismo. Pero Pablo le está diciendo a su audiencia y nos dice a nosotros, el gloriarse en Jesucristo es un fruto de la justificación. El gloriarse en los cielos que nos esperan es un fruto de la justificación. El ver a Cristo cara a cara, el tener un cuerpo resucitado, el estar en un lugar donde reina la justicia, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde no habrá más llanto, donde no habrá más pecado. Ese sí que yo quiero gloriarme en esa esperanza, en la majestad de la gloria de Dios. Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. La palabra gloria de Dios significa literalmente el esplendor de Dios. Yo me jacto positivamente en el esplendor futuro que me espera. En el esplendor de Dios, está diciendo el apóstol Pablo. Si te vas a gloriar, gloríate en la esperanza que te espera en los cielos, al lado de nuestro Señor Jesucristo. No debe de existir gloria aparte de esta, porque es un fruto de los justificados. Y la invitación es que te gloríes en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Yo me glorío, dice Pablo, en lo que me espera, y me espera una eternidad gloriosa. Afortunados son los que mueren en Cristo. Afortunados son los que mueren en la fe, porque es una gloria futura. Y preste atención, hermanos, a los siguientes versos de la misma carta. Por ejemplo, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de quién? De la gloria de Dios. O sea, se han quedado cortos, arruinados de alcanzar esa gloria, esa salvación futura. Pero los que son justificados pueden gloriarse que su salvación les espera en el futuro. Romanos 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo dice, los justificados por naturaleza tendrán un fruto, gloriarse en el futuro, gloriarse en lo que está por venir, gloriarse en esa salvación que está reservada en los cielos.
Un verso muy conocido, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La gloria nos espera, pero está en el futuro, y en eso nosotros nos regocijamos, nos jactamos en esa esperanza futura. Último verso, Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Me glorío en ese día, me regocijo en ese día futuro, cuando por la gracia y el poder de Dios mi cuerpo sea transformado y esté capacitado para ya no pecar, esté capacitado para estar en la presencia de Dios y no ser destruido, esté capacitado para ver a aquel que vino a dar su vida en rescate por nosotros. Esa sí es una jactancia verdadera, esa es una gloria verdadera, y tenemos el privilegio de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería nuestra aplicación de esta parte? Si usted es justificado por la fe, su esperanza no está en este mundo, sino en los cielos. Y esa esperanza es sólida. Nadie puede retirarle esa gracia. Se sostiene no por esfuerzos propios, sino que se sostiene por la gracia de Dios. Nos gloriamos, hermanos, en lo que está por venir, pero aquí hay una cláusula también, si podríamos decirlo así. También nos gloriamos en el presente y aun cuando estemos en tribulaciones. El cristiano justificado por fruto se gloria en el futuro glorioso, pero también se puede gloriar en medio de las tribulaciones. ¿Y cómo es esto? Porque es un fruto de la justificación. Verso 3, y no solo esto, sino que también nos jactamos. ¿Cómo es posible? De una manera positiva, sino que también, verso 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. La pregunta es, ¿por qué el cristiano se jacta positivamente en las tribulaciones? ¿Por qué? Número uno, porque es un fruto de la justificación. Hermanos, el paquete viene completo. El paquete viene completo. Si usted se gloria en la esperanza futura, Dios nos está diciendo en su palabra, gloríate aquí en el presente, aún en las tribulaciones, aún en los problemas, aún en las dificultades. La respuesta la encontramos en el mismo verso, sabiendo que la tribulación produce 3 frutos o características: paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Respuesta entonces, ¿por qué usted, si es cristiano verdadero, puede gloriarse o jactarse positivamente cuando sufre? Porque Dios usa las tribulaciones para moldear nuestro carácter y conformar nuestro carácter más a Cristo. En otras palabras, las tribulaciones nos están preparando para ver a Cristo. Las tribulaciones nos acercan más a Dios, nos acercan más a Cristo, humillan nuestra carne las tribulaciones. Cuando nosotros pasamos por tribulaciones, son los momentos en que estamos más cerca de Dios y más lejos de nuestro propio yo. Las tribulaciones traen beneficios a nuestra vida, trae paciencia, trae paz, trae esperanza, trae prueba. Esta palabra tribulación, hermanos, significa una presión externa, significa aflicción, angustia, atribulaciones, persecuciones, etc. Y algo importante, para ir finalizando, la tribulación no debe de sorprender a los verdaderos seguidores de Jesucristo. Una vez más,
Las tribulaciones que presentan los cristianos por causa de Cristo no deben de ser algo extraño. El Señor Jesucristo lo dice, Pablo lo dice, el apóstol Pedro lo dice, Juan lo dice. La Biblia está llena de que el cristiano tiene que atravesar por tribulaciones. Mateo 5, verso 10, brevemente lo leemos. El contexto es el Sermón del Monte. Mateo 5, 10. Bienaventurados, o sea, gozosos o dichosos o afortunados. Bienaventurados los que padecen, o sea, los que son atribulados, persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Característica de los integrantes del reino de los cielos, no solamente es que somos justificados, no solamente es que tenemos paz, no solamente tenemos acceso, sino que también nos podemos gloriar en el futuro y también en el presente, aun cuando estemos atribulados. Bienaventurados soy, verso 11, Mateo 5, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, o sea, gloríense en lo que les está sucediendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La tribulación para el cristiano verdadero es causa de regocijo, y eso a veces es difícil de entenderlo cuando estamos pasando tribulación, pero en medio de la tribulación Dios va a desarrollar nuestra paciencia. En medio de la tribulación Dios va a probar nuestro carácter, y en medio de la tribulación Dios nos va a traer esperanza. Dios ejercita nuestra paciencia, y cuando nosotros somos pacientes, nuestro carácter es probado, y ahora con un carácter probado tenemos esperanza. No al revés. Aquí sí que el orden sí es válido. Si tú volteas el orden, sí es distinto. La tribulación produce perseverancia, paciencia, resistencia, aguante, para después que nuestro carácter es probado, ahora tenemos esperanza. Así que la palabra paciencia significa aguantar en medio de las aflicciones. Segunda de Tesalonicenses, verso 1, les leo la última parte. Ellos están siendo atribulados por causa de Cristo. Y Pablo dice en el verso 4 de Segunda de Tesalonicenses, versículo número 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Las pruebas ejercitan nuestra paciencia, perseverancia. El cristiano que es falso o falso creyente, las pruebas lo alejan de Dios. El cristiano verdadero, las pruebas lo acercan a Dios. Por eso nos gloriamos en las tribulaciones, aunque nuestra carne no le parezca. Segunda palabra es prueba. Significa un carácter aprobado. Debido a la paciencia, debido a la prueba, hermanos, nuestro carácter es formado. Cuando estamos atribulados, reconocemos nuestra debilidad y reconocemos la fortaleza de Dios, la fortaleza de Cristo. Tenga cuidado, porque en ocasiones estamos demasiado fuertes en nuestra carne, y Dios utiliza la prueba para bajar de nivel a nuestra carne y gloriarnos y refugiarnos más y más en Cristo. En nuestras tribulaciones reconocemos nuestra debilidad y también reconocemos la fortaleza de Cristo. Primera de Pedro 1:6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, nuestra fe se prueba en medio de las aflicciones. Y finalmente lo que se desarrolla en medio de las tribulaciones es la esperanza. La esperanza significa esperar pacientemente, no en nosotros, sino en Cristo. Esperamos en Cristo y no nos avergonzamos de esperar en Cristo. Versículo número 5, para terminar. Y la esperanza, en medio de la tribulación hay esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque esperamos en Cristo. Esperamos en esa gracia inamovible, por eso no nos avergüenza. Si solamente esperáramos en nosotros, seríamos los más dignos de lástima, pero esperamos en el Rey que habita en los cielos y que Él reina sobre toda autoridad. En Él esperamos nosotros. Porque dice el verso 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. Esta esperanza está fundada en un amor incondicional que no se nos ha dado por goteo, sino que se nos ha derramado en abundancia y nos ha garantizado esa abundancia la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para que habite en nosotros. La esperanza que tenemos los cristianos en Cristo no avergüenza, porque está puesta en el Rey de Reyes y el Señor de señores. Por eso te glorías en las tribulaciones. Aunque tu carne te diga todo lo contrario, tu alma se puede gloriar en las tribulaciones. Conclusiones, hermanos, para terminar. Los frutos de la justificación por la fe sola no se sostienen por nuestras obras. Se sostienen por la gracia de Dios solamente y por la fe. La paz de Dios, el acceso a Dios, el gloriarnos en la salvación futura y el gloriarnos en el presente son frutos que Dios los va a sostener en nuestras vidas y no va a ser por mérito propio. La paz que tenemos con Dios no se va a sostener por cómo nosotros vamos a actuar o por qué tan espirituales somos, sino se sostiene por su gracia. Se sostiene por su gracia, el acceso a la familia de Dios, el acceso al trono de Dios, el gloriarnos en el futuro. Usted no lo va a sostener, porque si fuera por nosotros, esos frutos lo perdiéramos cada minuto, pero se sostienen por la gloria de Dios. Dios no va a retirar su paz dentro de unos años. Dios no va a cerrar el acceso a palacio durante unos años. Dios va a permitir que nos sigamos gloriando en el presente y en el futuro. ¿Cuáles pues serían las aplicaciones de este texto? Usted en su vida diaria, en su vida cotidiana, tenga en mente, usted tiene un título. Usted tiene un título. Usted es un hombre justificado por la fe. Usted es una mujer justificada por la fe. Usted es un joven justificado por la fe. Y ese debe de ser nuestro mayor gozo en el presente y en lo eterno. No hay mayor problema que no pueda aplastarse cuando nuestro mayor problema ha sido ya borrado, que es el pecado. Cuando usted esté pasando por problemas durante la semana, dígale a su alma: alma, no te vayas a debilitar, porque en ti reposa la gracia, en ti reposa la justificación. Eres un hombre libre.
Cuando usted esté atravesando dificultades durante la semana, recuerde que tiene acceso, que puede decirle: Dios Padre, ayúdame en esta dificultad. No me abandones, Padre mío, porque yo te pertenezco gracias a Cristo. En la semana no se le olvide que el fruto de la oración es gracias a Cristo, porque tiene acceso al palacio donde está el que gobierna absolutamente todo. Y cuando usted está en palacio y sale de palacio, usted debe de salir confiado y tranquilo. Cuando nosotros vamos a Palacio Nacional y el presidente nos dice: aquí tienes un poder, y cualquiera que vaya en contra de este poder es metido a la cárcel. Y usted, si llega aquí al presidente municipal con un poder de Palacio Nacional, a usted se le abren las puertas. Lo mismo sucede con nosotros durante la semana. La justificación, los frutos nos recuerdan que tenemos acceso a ese trono de gracia para alcanzar pronto socorro y auxilio en nuestras tribulaciones. Y finalmente, una última aplicación: nosotros nos gloriamos, nosotros nos jactamos exclusivamente en Cristo y nada más. Venimos a este lugar para glorificar a Cristo y nada más. Venimos a este lugar a darle la gloria a Dios y nada más. Nosotros respiramos para la gloria de Dios, porque es un fruto de la justificación. Nos gloriamos en el presente, aún en medio de tribulaciones, porque nos espera el futuro, nos espera la salvación gloriosa, la majestad en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y por último, si usted todavía no cree en Cristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ha confiado en Cristo, usted todavía está en enemistad con Dios. Y es algo que no debería dejarlo dormir, porque después de la muerte ya no hay ninguna oportunidad. Pero hoy es el día de salvación. La palabra de Dios dice: reconcíliate con Dios. Arrepiéntete de ser rebelde con Dios y cree en el glorioso evangelio. No murió un ángel por ti, no murió José por ti. Quien murió fue el glorioso y bendito Hijo de Dios. El inocente fue herido por tus transgresiones. El Hijo de Dios fue molido por tus transgresiones. En Él está el perdón de tus pecados. En Él solo está el perdón de pecados, y Él garantiza la vida eterna. Así que la invitación es: reconcíliate con Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora damos gracias porque somos vasos receptores de grandes privilegios y de grandes bendiciones. Hoy damos gracias porque lo que hemos recibido no lo merecíamos, porque nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros merecíamos condenación, pero gracias por el mensaje que hemos creído, y gracias porque en Jesucristo encontramos reconciliación. Gracias porque ahora tenemos paz, ya no hay enemistad, ya no hay pleito, ya no hay rebeldía, ahora hay agradecimiento. Hoy damos gracias por esa paz que solo viene de Cristo, de arriba, de los cielos, y no como el mundo la ofrece. Hoy damos gracias a nuestro Dios, porque no solamente nos ha declarado justos, justificados, libres de pecado, sino que también nos da la bienvenida a la familia, a tu familia, a la familia de los cielos. Gracias porque podemos llamarle nuestro Padre que está en los cielos. Gracias porque podemos llamarle nuestro Dios, nuestro pastor, nuestro creador, nuestro amor.
nuestra justicia. Somos de tu pertenencia, de tu reino. Gracias porque tenemos acceso a la familia de los cielos. Gracias porque también tenemos acceso al trono de tu gracia, a Palacio Real, cuando nosotros podemos acercarnos por Cristo, alabar tu nombre, pero también, Señor, a pedirte pronto auxilio. Gracias porque nos gloriamos en la esperanza futura que nos espera, al lado de Cristo en la eternidad y no en el infierno. Gracias, nuestro Dios, porque en el presente también podemos gloriarnos aún en las tribulaciones. Y todo esto lo sostiene tu gracia y no lo sostenemos nosotros. Oramos, nuestro Dios, para aquellos que aún no te conocen, que usted les convenza de pecado, de justicia, de juicio. Que no los dejes tranquilos, Señor, hasta que vengan a Cristo y depositen ahí su fe, su esperanza, y que ellos puedan creer que en Cristo hay perdón de pecados, hay reconciliación y hay promesa de vida eterna. Muchas gracias, Señor, que esta palabra siga edificando nuestra vida durante la semana. En Cristo Jesús. Amén.